Buenos días, sexto grados. Vamos a realizar el repaso de los temas que van a ser evaluados en el examen. Ustedes saben que todo está referido a la pubertad y adolescencia y los problemas de la adolescencia. Así es que vamos a recordar alguna información para reforzar lo que se va a evaluar. Vamos a iniciar recordando algunos conceptos básicos sobre la pubertad. Vamos a iniciar recordando de que todos estos cambios físicos y emocionales suceden porque se activan las hormonas en nuestro cuerpo y esas son las causantes de que nos sucedan todos estos cambios físicos y estos cambios emocionales que muchas veces nosotros nos cuesta adaptarnos a ellos, pero que al final de esta etapa pues salimos como más fortalecidos y aunque hayan algunas dificultades en el transcurso de los cambios físicos y emocionales que se experimentan, pues esto es el preámbulo que necesitamos para entrar a la etapa adulta. Sobre las edades, yo anteriormente les explicaba de que pueden haber diferencias en algunos autores respecto a a qué edad comienza la pubertad, a qué edad comienza la adolescencia, pero vamos a establecer que la pubertad, que es la primera etapa de cambios donde suceden la mayoría de transformaciones, y le queremos llamar así, en las niñas va de los 10, 11 años hasta los 13 o 14 años, y en los niños es un poco más tardado. Por eso muchas veces a nosotros los varones se nos cuestiona de que nos cuesta crecer, ¿verdad? Pero es porque precisamente nosotros es un poco más tardía, si le queremos llamar así, la etapa de cambios. Hay un proceso de cambios físicos que también se le llama biológicos, que dan paso a una transformación y que todo esto pues es simple y sencillamente para tener la capacidad de poder reproducirse. En el caso de la mujer y del varón hay cambios bien evidentes, hay otros menos evidentes. A nivel biológico, por ejemplo, a las niñas pareciera de que es más evidente, obviamente, el desarrollo físico que en los varones, pero inclusive en las niñas siempre hay diferencias y más adelante les explico algunos detalles. Por ejemplo, en las niñas, a los niños y a las niñas hay cambios físicos similares. Por ejemplo, el vello púbico, que también es llamado pubarquia, da en los dos, ¿verdad? En las niñas y en las niñas. Y esto marca prácticamente uno de los primeros cambios físicos que se van a experimentar. En el caso de los cambios internos en las niñas, a nivel del útero y los ovarios que empiezan a madurar óvulos, pues son cambios que no se ven, pero realmente dentro del cuerpo del sistema reproductor de la mujer se están generando. Pero hay algo que también marca el inicio de los cambios físicos en las niñas, y es el inicio de la menstruación, o más bien de la primera menstruación, que marca el inicio de la fertilidad. Pues la menstruación realmente ustedes saben de que, sobre todo las niñas, que sobre esto y alrededor de ello hay una serie de mitos que muchas veces todavía en nuestros días hay situaciones que son totalmente falsas alrededor de la menstruación.
y todo depende de cómo los papás, también en los colegios, se oriente sobre estos cambios para que cuando lleguen las niñas no sientan miedo, como suele pasar, no experimenten temor, porque realmente no tiene esto por qué generar temor bajo ninguna circunstancia. Si se está informado, pues con anticipación se va a tomar como algo normal. También hay otra situación en el caso de los cambios físicos, y es aquella ah, etapa en la que la pelvis se ensancha, y es ahí donde sucede aquel famoso cambio en las niñas, en las que aparecen las llamadas caderas, ¿verdad? Que en algunas niñas es más evidente que en otras. También recordarles que hay algunas diferencias, pues en algunas niñas se da lo que se conoce como estrechez pelviana, y en otras pues es más evidente. Entonces también van a haber esas diferencias y similitudes a la vez entre una niña y otra. Luego, recuérdense que el vello facial, el vello corporal, tanto en las niñas como en los niños, se da. Pues obviamente a los varones es más evidente porque aparece la barba, el bigote, y en las niñas pareciera de que no, pero sí aparece. Lo que sucede es que el vello en las niñas es más fino, es más delgadito, más corto, y pues no es tan evidente a nivel facial, pero sí aparece, por ejemplo, en las axilas, en el pubis, con la misma intensidad que aparece en los varones. Lo que sucede es que por cuestiones de higiene, pues ustedes saben de que las niñas siempre se ha dicho de que deben cortarse ese vello, porque culturalmente en nuestro medio eso pareciera que es un patrón cultural y social, que las niñas no pueden dejarse crecer el vello axilar, por ejemplo, ni en el pubis. Pero como les digo, es enfocado más cuestión a una situación de higiene. La estatura, pues, ustedes saben que es heredada de padres a hijos. Yo siempre he dicho que, pues, si a mí me hubiese gustado ser más alto, pero la herencia de mis padres es la que predomina, y en mi caso, pues, de los 4 hermanos que somos, soy el más pequeño. Sin embargo, esto es una herencia de mi padre, por ejemplo, ya que mis otros 3 hermanos, pues, son más altos, y obviamente mi madre eh, intervino con sus genes ahí porque ella es más alta. Les pongo este ejemplo personal porque igual sé que en el caso de ustedes, si su papá o su mamá pues es alto o alta, pues ahí cuando lleguemos a los 18, 19, 20 años vamos a ver esa diferencia, y pues eso es gracias a la herencia de ellos. Pues fíjense que todos tenemos un olorcito corporal, cambios en la piel que se dan, que muchas veces a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, llega un momento en el que usted tiene que usar un desodorante porque el olor corporal ya es más intenso, y muchas veces el vecino, más bien el que está a la par suya, pues lo siente, aunque usted no lo sienta, pero el que está a la par sí ya lo siente, sobre todo cuando se hace actividad física. De hecho, se dice de que los varones, nosotros producimos un 30% más de sudor que las niñas, por lo tanto nosotros tenemos desventaja en eso. Sin embargo, así funciona en esta etapa a nivel hormonal nuestro cuerpo. Pues
a nadie pues le gusta lucir un una zona de la cara cubierta de las llamadas espinillas o el que técnicamente se llama acné, porque pues sí, eso es fatal, ¿verdad? En la etapa de la pubertad y adolescencia se quiere lucir un cutis impecable y esos enemigos y enemigas de la piel como lo son los barros y espinillas hacen la vida imposible, sobre todo la vida social, porque a veces no se quiere ni salir para no exponerse. Sin embargo, pues se ha comprobado que al salir de la pubertad eso sin mayor tratamiento pues desaparece y en la mayoría de casos no deja ninguna huella. Sin embargo, hay casos extremos que sí pueden necesitar este tratamiento médico con un especialista de la piel, por ejemplo, un dermatólogo, en casos extremos, ¿verdad? Pero generalmente esto no lleva a mayores complicaciones. Y aquí sí hay que tener cuidado, donde dice inicio de la actividad sexual, porque esto no significa comenzar la práctica sexual, solamente aclarar que en esta etapa es donde se acentúa más el deseo sexual, tanto de las niñas como de los niños, de querer experimentar. Pues con los niños no les digo que es más de lo mismo, porque no es cierto, en los varones hay situaciones que con las niñas no se dan. Por ejemplo, en el caso de nosotros los varones, todos quisiéramos tener una musculatura de aquellas que la camisa, en la camisa se nos notara eh, todos los músculos que nosotros admiramos en las estrellas de cine, pero pues sí, muchas veces eso es mentira. La realidad nuestra es otra porque la musculatura se desarrolla naturalmente, pero no quiere decir de que de repente vamos a amanecer como el hombre verde, ¿verdad? Musculoso y todo lo demás. Hay adolescentes que en esta etapa se meten a los gimnasios para poder desarrollar musculatura. Los entendidos dicen de que no es recomendable a temprana edad que los niños comiencen a levantar pesas y hacer ejercicios excesivos. Sin embargo, esto también es relativo, ¿verdad? Porque ya de los 13, 14, 15, 16 años, pues la mayoría practica un deporte y eso ayuda a que la musculatura se desarrolle. Pues también hay crecimiento de órganos en el caso de los niños, como el caso de los testículos que aumentan de tamaño y el vello púbico, el vello corporal, pues sí hay que empezar a rasurarse la barba y que a veces son 2, 3 pelitos que salen, pero pues sí, mejor hay que quitárselos. Claro, esto también es relativo, como les digo, porque hay adolescentes que desde esta etapa marcan una pauta eterna, y lo queremos decir así, ¿verdad? De que van a usar bigote o van a usar barba siempre. En cambio hay otros que cuando les empieza a salir, pues no les gustan, como decimos, pelos en la cara y se empiezan a rasurar y ya es su estilo, ¿verdad? Pero como les digo, esto del vello facial y corporal en los varones, pues pareciera que causa menos complicación que en las niñas, porque por ejemplo nosotros el vello axilar generalmente no lo rasuramos, solamente la barba y el bigote, pero pues sí, a la semana ya está otra vez. En el caso de las piernas y brazos, nosotros no lo rasuramos, las chicas sí lo tienen que hacer, porque imagínense ustedes una niña, una adolescente con las piernas con vello bastante intenso, pareciera que estéticamente no se ve bien y la mayoría de ellas pues se rasuran. Aunque esto es relativo, como les decía, el vello de las niñas es más corto y fino y a veces casi imperceptible a la vista. En el caso del varón sí, ¿verdad? Es más evidente. Y hay una etapa también en la que ya se empieza a producir esperma y es donde suceden las primeras erecciones y a veces hay emisiones nocturnas de semen
que es involuntario, pero es parte